Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar otro de los temas que siempre al estudiante le cuesta manejar, igualmente en el examen de grado, que es el tema de la indemnización de perjuicios. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal, suscríbanse, denle like y compartan porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan ustedes el conocimiento y la formación en derecho. Amigos y amigas, sin nada más que decir, vámonos de grano con el video. Cuando hablamos de la indemnización de perjuicios, esta la encontramos dentro del mapa en los efectos de las obligaciones, en la cual se refiere al cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de una obligación. Entonces, este es uno de estos efectos. Entonces, cuando hablamos de la indemnización de perjuicios, como concepto, tienen que decir que es el derecho del acreedor para obtener del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente al beneficio pecuniario que le habría reportado el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación. ¿Ya? O sea, es un derecho que tiene el acreedor, en la cual el deudor tiene su obligación de cumplir a través de una cantidad de dinero equivalente a ese beneficio que le hubiera reportado alguna utilidad por parte del acreedor, en su cumplimiento exacto, íntegro y oportuno, pero en la cual en este caso no lo hubo. ¿Por qué? Por un incumplimiento de quién? Del deudor. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, vamos a hablar de las características a que se refiere la indemnización de perjuicios. Cuando hablamos de la indemnización de perjuicios, por regla general es una obligación de dar. ¿Por qué es una obligación de dar? Porque esta se refiere, ¿cierto?, a que debe cumplirse de manera convenida, en la cual se puede, por parte del acreedor, pedir el cumplimiento del contrato o la resolución, entre paréntesis, término del contrato, pero ambas con indemnización de perjuicios, ¿ya? Porque es considerado como un derecho subsidiario. Pero en las obligaciones de hacer y no hacer, se exige inmediatamente y derechamente la indemnización de perjuicios. ¿De dónde proviene ahora la otra característica? Tiene que provenir de un daño. ¿Y de dónde proviene ese daño? De un incumplimiento. ¿Y de quién proviene ese incumplimiento? Del deudor, por supuesto. De ahí genera el daño, que es un detrimento, un perjuicio hacia el acreedor. Y ahí tenemos otra característica. Compatible con la resolución, que es el término, o el cumplimiento del contrato. Da cabida, en este punto, a la relación de la característica número 1, que es una obligación de dar. Y es reparatorio y no sancionatorio, porque la ley no sanciona una indemnización, sino más bien trata de reparar el mal causado en el aspecto económico, patrimonial. Entonces, cuando hablamos también de que la indemnización de perjuicios también tiene su acción, que es una acción indemnizatoria, la cual es transferible por acto entre vivos, es transmisible por sucesión por causa de muerte, es renunciable conforme a las reglas del artículo 12 del Código Civil, es prescriptible por regla general 5 años en materia contractual y en materia extracontractual un plazo de 4 años contada desde la perpetración del hecho. No olvidarse de eso. Estoy contando el 4, 6, 7 inmediatamente. Entonces, cuando se habla de la prescriptibilidad, se prescribe en materia contractual en un plazo de 5 años desde el incumplimiento del contrato y en materia extracontractual, que es el delito, cuasi delito civil, el periodo de 4 años contado desde la perpetración de aquel hecho. Es una acción personal, obviamente, que recae sobre el deudor. Y es una acción mueble, porque lo que se reclama, por supuesto, es el dinero. Y como el dinero es un bien mueble, esa acción es de tipo mueble. ¿Y cuál es esa función que tiene la indemnización de perjuicios? Tiene una doble función. En primer lugar, es una sanción, entre comillas, sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa. Nosotros dijimos anteriormente que hablamos de una reparación, pero también se le puede considerar de alguna manera práctica como una sanción, porque en caso que el deudor no cumpla con dicha obligación, tiene que responder el deudor por dolo o culpa. Y número 2, es un medio para que el acreedor pueda obtener el cumplimiento por equivalencia. Ya es un medio, o sea, la indemnización es el medio en la cual el acreedor obtenga por equivalencia el cumplimiento. Por ejemplo,
si yo exigí como acreedor 5 kilos de papas al deudor, y el deudor me entrega solamente 3 kilos de papas, y me faltan los otros 2, yo estoy pidiendo al deudor que se me indemnice por los 2 kilos de papas que faltan. Ah, ahí tenemos un ejemplo. La indemnización de perjuicios es un derecho subsidiario. En este caso, el deudor debe cumplir en la forma convenida y solo puede pedirse de manera subsidiaria, que es la regla general. Respecto a las obligaciones de dar, como dijimos hacia atrás, se pide la resolución del contrato o el cumplimiento del contrato, pero ambas con indemnización de perjuicios. Por eso la indemnización de perjuicios es un derecho subsidiario. Es secundaria respecto al derecho principal, que es la resolución del contrato o el cumplimiento del contrato, porque esa es la esencia de exigir el acreedor ante el deudor el cumplimiento. La resolución o el cumplimiento, valga la redundancia, y al ser derecho subsidiario o secundario, hablaríamos de una indemnización de perjuicios. Perfecto. Y esta se pide pero estas se piden directamente en las obligaciones de hacer y no hacer. O sea, cuando hablamos de las obligaciones de hacer o no hacer, se pide derechamente la indemnización de perjuicios sin necesidad de hablar de una resolución del contrato, ni siquiera tampoco del cumplimiento de contrato. Cuando hablamos de las clases de indemnización, hay que distinguirlas si son compensatorias o moratorias. Cuando hablamos de las compensatorias, es la cantidad de dinero que tiene el acreedor, o sea, que tiene derecho, perdón, el acreedor, para reparar el perjuicio que reporta el incumplimiento total o parcial de la obligación. Por ejemplo, el caso de los kilos de papas. Si yo exigía al deudor 5 kilos de papas y me entregan 3 kilos de papas, a mí se me tienen que indemnizar compensando equivalentemente en dinero los 2 kilos de papas que faltaron, en las cuales no cumplió por parte del deudor. 1. 2. En la moratoria. Cuando hablamos de la indemnización moratoria, es aquella que tiene por objeto reparar al acreedor el perjuicio sufrido por el cumplimiento tardío de la obligación. Por ejemplo, yo voy ante un mecánico porque se me echa a perder el motor y el mecánico me dice, ya, yo te reparo el motor, pero va a estar listo para el 15 de abril. Dame hasta el 15 de abril, conseguirme el motor y te lo reparo y el auto va a estar como nuevo. Pero mientras, yo tengo que solicitar un arrendamiento de un vehículo porque yo trabajo en vehículo. Tengo la licencia de conducir, lo que sea, pero yo tengo que arrendar un vehículo porque trabajo, por ejemplo, de flete y necesito poder transportarme de un lugar a otro para poder generar mi ingreso. ¿Ya? Pero sucede que llega el 15 de abril y el mecánico me dice, mecánico el deudor, me dice, todavía no te tengo listo el motor. Pero ¿cómo? Si habíamos pactado que el 15 de abril me iba a entregarlo. No te lo tengo. Y me lo entrega recién el 30 de abril. Y ahí ya tenemos una indemnización de tipo moratoria, en la cual sufre el complemento tardío, porque recién me lo entregó el 30 de abril, o sea, me lo entregó 15 días después del pacto acordado inicial. ¿Ya? Y a mí se indemniza, por parte del mecánico, se me tienen que indemnizar por los días de retardo que generó la entrega del vehículo. Porque igual yo tengo que pagar un arriendo a la otra persona para poder pagarle. Claro, todo genera un perjuicio y un beneficio. Perjuicio para el acreedor y un beneficio para el acreedor en clase de indemnizaciones. Entonces, ahí tenemos cuáles son las clases de indemnizaciones. No se olviden, la compensatoria y la moratoria. Ahora vamos a hablar de los requisitos de la indemnización de perjuicios. En primer lugar, tiene que haber un incumplimiento por parte del deudor. En segundo lugar, el perjuicio del acreedor. Una relación de causalidad entre incumplimiento y el perjuicio, o el nexo. Imputabilidad del deudor, sea de dolo o de culpa. Que no concurra una causal de exención de responsabilidad. Y que exista mora por parte del deudor. Ahora vamos a entrar en detalle cada uno de estos requisitos de la indemnización de perjuicios. En primer lugar, hablamos cuando hay un incumplimiento por parte del deudor. Por supuesto que se debe cumplir una obligación contractual en el caso de que el contrato sea válido. Porque si no existe un contrato previo entre las partes,
no se puede existir una responsabilidad contractual y por lo tanto no se puede producir una indemnización de perjuicios en caso de un incumplimiento. Por eso el contrato tiene que ser válido entre las partes para que produzca su efecto de una indemnización de perjuicio en el evento de un incumplimiento, valga la redundancia. ¿Y cuándo hay incumplimiento? La ley considera que hubo un incumplimiento en la obligación, en las cuales son las siguientes. No haberse cumplido la obligación de manera absoluta, en el caso del caso de los kilos de papas. Si yo exigí al deudor 5 kilos de papas, derechamente no me entrega los 5 kilos de papas. Y ahí en ese caso se da la causal para la indemnización de perjuicio por el incumplimiento del deudor. 2, por haberse incumplido imperfectamente, que en vez de haberme entregado el deudor 5 kilos de papas, solamente me entregó 3 kilos. Y haberse retardado el incumplimiento. O sea que esos 5 kilos de papas me debió haberlo entregado el 15 de abril del 2022 y en las cuales me lo entregó el 30 de abril del 2022. Ahí tenemos cuando hay un incumplimiento. El ámbito de la aplicación de estas normas son de derecho común en materia de indemnización, aplicándose sea el origen de la obligación incumplida. No olvidarse nunca, es de derecho común, porque se aplica en cualquier materia que se origine una obligación incumplida. No se aplican las reglas de la responsabilidad contractual en este tipo de casos. ¿Cuáles son? Cuando la ley da reglas distintas, como ocurre en materia extracontractual, harina de otro costal, que vamos a ver en un próximo video. Y cuando las partes han dado reglas especiales, o sea, cuando las partes estipulan otra cosa en contrario. Siempre cuando no sea contrario a la ley, buena costumbre, etc. 2. El perjuicio del acreedor. Cuando hablamos del perjuicio del acreedor, tenemos que conceptualizar o idealizar lo que es el perjuicio o el daño. Cuando hablamos del perjuicio o del daño, es un detrimento, un menoscabo o una lesión que sufre alguien tanto en su persona como sus bienes. No olvidarse del perjuicio o del daño. Es un detrimento, un menoscabo o una lesión que sufre la persona como sus bienes. Si el incumplimiento del contrato no genera perjuicios al acreedor, no habría lugar a la indemnización, por supuesto. Pero siempre tiene que haber un perjuicio por parte del acreedor para que se pueda producir y accionar el tema de la indemnización de perjuicios. ¿Ok? En cuanto a la prueba de los perjuicios, esto le corresponde al demandante o al actor. 1698 del Código Civil. ¿Ya? Eso le corresponde al acreedor, pues valga la redundancia. Él tiene que demostrar y probar que efectivamente él sufrió un perjuicio. Excepcionalmente, no necesita probarlos cuando existe una cláusula penal. Cuando existe una cláusula penal en los contratos, no es necesario demostrar el perjuicio. Y tratándose de la indemnización moratoria por el retardo en una obligación de dinero, tampoco se necesita probar ese perjuicio. Ahora vamos a hablar de las clases de perjuicio que existen. Hay que distinguir, 1, un daño moral, que es de carácter extrapatrimonial, y un daño material, que es de un tipo patrimonial. El daño moral se refiere al menoscabo o una perturbación injusta en el espíritu del acreedor. En cambio, el daño material es el menoscabo que experimenta en el patrimonio del acreedor. ¿Ya? No olvidarse de esos conceptos. 2. El perjuicio directo y el perjuicio indirecto. Ah, mira qué interesante el tema. Perjuicio directo y perjuicio indirecto. El perjuicio es directo cuando reconoce como causa el incumplimiento del cual deriva lógicamente. Y es indirecto cuando no existe una proximidad entre el incumplimiento y el daño. Y estas son causas más o menos extrañas o raras que provocan daño. Ah, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que un perjuicio directo puede ser previsto o imprevisto, debido al incumplimiento que deriva esa obligación. Exacto. Y el indirecto, no existe proximidad
frente a un incumplimiento. No existe, no existe. No existe un perjuicio directo que provoque el daño y el perjuicio al acreedor por ese incumplimiento. Ah, perfecto. Y tenemos el daño emergente y el lucro cesante. Qué interesante el tema. Cuando hablamos del daño emergente, se refiere de alguna manera al daño o pérdida sufrida por el acreedor en virtud del incumplimiento del contrato. Y cuando lo referimos al lucro cesante, cuando lo referimos a este tema del lucro cesante, se refiere más bien al tema de la ganancia que se pudo esperar frente al incumplimiento del contrato. Y tenemos el lucro cesante, el tema de los colectivos, de los transportes públicos, en la cual en virtud de un choque, yo ya sufrí un perjuicio. Y yo ya dejé de esperar que ganara algo respecto a ese choque, porque yo ya perdí, y yo ya sufrí un perjuicio. ¿Ven? Ese es el tema. Entonces, ahora vamos a hablar del tema de la relación de causalidad o nexo causal entre el incumplimiento y el perjuicio. A consecuencia de ello, es que no se indemnizan los perjuicios indirectos. Ya dijimos de los perjuicios indirectos. Estas no se responden, ni aún en el caso de un incumplimiento doloso. Ya lo dijimos brevemente en el perjuicio indirecto, porque no existe proximidad frente a un incumplimiento y no provocaría daño o perjuicio al acreedor. El requisito del nexo causal más que nada se exige también en materia de responsabilidad extracontractual. Es simplemente que tiene que tener un nexo entre el incumplimiento y el perjuicio, porque para el tribunal, o el juez en su caso, tiene que determinar esa relación entre el incumplimiento por parte del deudor y del perjuicio que exista ante el acreedor, para el efecto de poder llevar a cabo la indemnización de perjuicio. Ese es el punto 3. Ahora vamos a hablar la imputabilidad del deudor. Ahí tenemos el tema del dolo o culpa del deudor. Cuando hablamos de la imputabilidad del deudor, esta supone la realización de un juicio de reproche en la conducta del deudor, quien debió haber actuado con dolo o culpa para que éste sea el responsable, el deudor. O sea, ahí hablamos del juicio de reproche por parte del deudor para que él responda de los daños y perjuicios que provocó ante el acreedor. Perfecto. Y vamos a hablar ahora del tema del dolo contractual. Cuando hablamos del dolo contractual, esto está contemplado en el artículo 44, inciso final del Código Civil, en la cual señala que el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro. Eso señala el 44 del Código Civil. Entonces, de este artículo se desprende que comprende solo el dolo directo. Comprende solo el dolo directo. Porque si nos atendemos al tenor literal de este artículo, el dolo solo existe cuando la acción u omisión del deudor se realiza con la intención premeditada o a propósito de causar ese daño. Por eso hablamos de un dolo directo, porque él tenía la intención premeditada de causar ese daño a la persona o a la propiedad de éste. Y así se ha entendido tradicionalmente, descartándose en esta postura la teoría del dolo eventual. ¿Ya? Otros dicen que no solamente comprende el dolo directo, sino también tenemos que agregar el dolo eventual. Porque algunos autores comparten esta hipótesis. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el dolo, de alguna manera, consiste en la representación de un efecto dañoso en el actuar. O sea, tiene que haber una acción y tiene que haber una omisión, unida a una certeza o una mera probabilidad, que es el dolo eventual, o sea, una probabilidad que provoque un daño o un perjuicio al acreedor, de que el efecto se produzca. Esto el deudor no deja de cumplir para perjudicar al acreedor, sino lo que consigue el deudor es conseguir una ventaja para él, no para el acreedor, es para él. Por eso se le sanciona. Ambas posturas son válidas.
Si quieren estudiar y investigar un poco más, pueden hacerlo, por supuesto. Pero esas son las posturas que da respecto al dolo contractual. Campos que inciden en el dolo civil, esta se da en la fase de la formación del consentimiento como vicio, acto jurídico, en la fase del cumplimiento del contrato y en la responsabilidad extracontractual. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la prueba del dolo. En el artículo 1459 del Código Civil señala que el dolo no se presume. No se presume, sino en los casos especialmente previstos por la ley. En lo demás, debe probarse. Esta norma es de aplicación general, en la que concuerda con la presunción de la buena fe. O sea, el dolo no se presume, se debe probar. ¿Ya? Esa es la aplicación general. Pero hay casos que la ley señala que se puede presumir el dolo. Hay casos muy excepcionales que presumen el dolo. Se los digo a continuación. Pero antes de eso, no olvidarse. La regla general es que el dolo no se presume. Se debe probar en el tribunal. Y es de aplicación general en virtud de la buena fe. Ahora vamos a ver casos en que la ley se presume el dolo. En las cuales se presume. Artículo 1301 del Código Civil, el tema de la albacea, que lleva a efecto las disposiciones testamentarias contrarias a la ley, que lo hace de manera contraria a la ley. Artículo 968, número 5 del Código Civil, la ocultación del testamento. Cuando esta persona oculta el testamento, en ese caso se presume dolo. 2261 del Código Civil en materia de apuestas, cuando se sabe que se va a verificar o se ha verificado el hecho, también constituye un dolo y se presume en este caso el dolo. Artículo 94, número 6 del Código Civil, materia de muerte presunta, la ocultación de la muerte o de la existencia del desaparecido. También, dolo, se presume de dolo. Y artículo 280 del Código Civil, solicitar medidas precautorias prejudiciales y no demandar dentro del plazo. Ahí también estamos hablando de una presunción de dolo. Y son aquellos casos muy excepcionales que la ley consagra la presunción del dolo. Pero no olvidarse nunca de la regla general que ya señalamos. El dolo no se puede renunciar anticipadamente. No se puede renunciar de manera anticipada. ¿Ya? Esta se debe señalar de manera expresa. Dicha renuncia. Dicha renuncia se debe hacer de manera expresa, pero no de manera anticipada. Artículo 1465 del Código Civil. El dolo se aprecia en concreto, no en abstracto como la culpa. ¿Ya? En ese caso, no olvidarse que el dolo se aprecia en concreto, en hechos concretos, no en abstracto, porque la culpa se va a ver siempre en abstracto. Ahora vamos a hablar de la culpa. Cuando hablamos de la culpa contractual, definimos la culpa. La culpa es la omisión de la diligencia que se debe emplear en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho. Una omisión de diligencia que debe emplear en el cumplimiento de una obligación o la ejecución de un hecho. ¿Ya? Eso se refiere a una culpa. A una culpa. Ahora vamos a hablar de la culpa contractual. La culpa contractual la definimos como la falta del cuidado debido en el cumplimiento de un contrato, o sea, de una negligencia en el cumplimiento del contrato. Es un actuar negligente por parte del deudor. La diferencia es entre una culpa contractual y la culpa extracontractual. En cuanto al vínculo jurídico, la culpa contractual supone un vínculo jurídico previo. En materia extracontractual esto no sucede. En cuanto a la gradación, en la culpa contractual admite grados y en la culpa extracontractual es una sola. En cuanto a la prueba, la culpa contractual se presume. En materia extracontractual debe probarse. En cuanto a la mora, para que la contractual origine indemnización, el deudor debe constituirse en mora.
En la extracontractual no es necesaria la mora. ¿Ya? No olvidarse de eso. Anótenlo por ahí, ustedes se van a dar cuenta de esto en su momento. En cuanto a la gradación de la culpa, nosotros en materia contractual se admiten grados de culpa en materia contractual. Y la vamos a distinguir conforme al artículo 44, incisos primero y quinto del Código Civil. Porque la ley distingue 3 especies de culpa o descuido. ¿Ya? La culpa grave, o la negligencia grave, o la culpa lata. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado, aun cuando las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. En materia civil, esta culpa equivale al dolo. Ya vamos a explicar por qué. 2. La culpa leve. El descuido leve o ligero, que es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación que significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio tiene que hacerlo como un buen padre de familia, siendo responsable de esta especie de culpa. ¿Ya? Y la culpa levísima es la falta de la esmerada diligencia con que un hombre juicioso emplea la administración de sus negocios importantes. En esta especie de culpa se opone la suma diligencia o el cuidado. Entonces, cuando hablamos de las gradaciones de la culpa, tenemos que analizarla punto por punto. La culpa grave es considerada como la de menor cuidado, la de menor peligro. ¿Ya? No se olvidarse de eso porque es la de menor peligro. Es la de menor peligro. ¿Ya? La leve es la normal. Es como se dice la estándar respecto al tema de las culpas. ¿Ya? Y la levísima es la más grave, es la más peligrosa de todas. Es la más peligrosa de todas porque no hubo una esmerada diligencia por parte de un hombre juicioso. En ese caso, no hubo la suma diligencia cuidado en ello. Por eso, en materia contractual se aprecia en abstracto, porque la ley compara la conducta del sujeto con uno del modelo ideal. Entonces, para que entiendan estos puntos, eso se refiere de alguna manera en las gradaciones de la culpa. ¿Por qué respecto a esto? Porque es muy importante en materia contractual. Entonces, vamos a hablar ahora de la culpa grave equivale al dolo. Se ha señalado en este caso, acuérdense, culpa grave. Dijimos que la culpa grave equivale al dolo. Esta tiene el propósito de evitar que el deudor que procede con dolo pretenda excusarse. O sea, evita de alguna manera que el deudor se excuse frente a un dolo, argumentando que no ha existido intención positiva de inferir daño o de perjudicar al acreedor. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta afirmación? Esta implica que la culpa grave también debe probarse al igual que el dolo. El artículo 44 del Código no hace distinciones algunas, equiparando absolutamente ambos conceptos. ¿Ya? Eso es la esencia importante de este punto, perdón. ¿Y de qué culpa responde el deudor? De la culpa que se haya obligado. Artículo 1547, inciso final del Código. 2. De la culpa específica que establezca determinados contratos, por ejemplo, en materia de mandato o en materia de fianza, en la cual, si no se cumple con la obligación encomendada, en estos casos, se le responde de la culpa hacia el deudor. Si las partes nada han acordado, si en estas partes si en este caso, perdón, las partes no han acordado nada, se establece la regla siguiente del 1547, inciso primero del Código Civil. Señala que el deudor no es responsable, sino de la culpa lata,
en los contratos que por su naturaleza son útiles para el acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproca de las partes y de la levísima en contratos en que el deudor es el único que reporta dicho beneficio. Ah, perfecto. Ahí tenemos las reglas cuando las partes nada han acordado al respecto. Lo normal es que responda a la de la culpa leve. Así ocurre cuando se administra bienes ajenos de terceras personas. Interesante. La culpa contractual se presume. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla. La prueba del caso fortuito al que lo alega. Esa es la regla. Artículo 1547, inciso 3 del Código Civil. O sea, le incumbe al que ha debido emplearlo. Y la prueba del caso fortuito al que lo alega. O sea, tiene que, cuando hay un caso fortuito debe alegarlo. Y el que empleó debidamente la cosa, en este caso, es el que le incumbe y lo tiene que demostrar. ¿Ya? Punto. Excepcionalmente en materia de mandato. Porque mandato tiene otro manejo al respecto a ese punto. Número 5. Que no concurra una causal de extensión de responsabilidad. Y hay que distinguir si es fuerza mayor o caso fortuito, ausencia de culpa, estado de necesidad, hecho o culpa del acreedor y también de la teoría de la imprevisión. Cuando hablamos de la fuerza mayor o del caso fortuito, se llama fuerza mayor, artículo 45 del Código Civil, o caso fortuito, que así lo denomina el Código Civil como sinónimos, el imprevisto a que no es posible resistir, como el naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos, los actos de la autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Se dice que falta un requisito. ¿Y cuál es el requisito de la inimputabilidad? Para esto, esto se aparece de alguna manera en el artículo 1547, inciso segundo del Código Civil, respecto a este punto. El Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia lo hacen sinónimos, caso fortuito o fuerza mayor. Pero para algunos autores, esta distinción generalmente dice que la fuerza mayor proviene del hecho de la naturaleza. ¿Ya? Fuerza mayor proviene de la naturaleza. Pero en cambio, cuando hablamos del caso fortuito, esta viene del hecho de un hombre. ¿Ok? En cuanto a los elementos del caso fortuito, en primer lugar es inimputable. No debe provenir del hecho de la culpa del deudor o de las personas por quien responde. 2, que sea imprevisto. Que dentro de esos cálculos ordinarios de un hombre común y corriente o normal, no sea dable esperar su ocurrencia. No espera que ocurra tal hecho. Y que no haya ninguna razón esencial para creer su realización. 3, irresistible. Impide al deudor, bajo todo respecto o circunstancia, poder cumplir. ¿Y cuáles son los efectos del caso fortuito? Libera la responsabilidad del deudor, lo libera por ese caso fortuito o fuerza mayor. Prueba del caso fortuito. Incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alegue. El que lo alegue. Así lo establece la ley. El que lo alegue debe de incumbir o demostrar el caso fortuito, que es la aplicación de la regla general en materia de onus probandi, 1698 del Código Civil. Excepción. Aquí encontramos una excepción a la regla. El artículo 531 de la ley 20.667 sobre materia de seguros, en la cual señala que el siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador, que en este caso sería el deudor. Eso en materia de ley de seguros. ¿Ya? Pero por regla general se debe demostrar y se debe alegar. Respecto a la ausencia de culpa, esta causal de exención no es muy generalmente aceptada por la doctrina. ¿Cuál es el problema? ¿Le basta al deudor probar que ha empleado la debida diligencia para liberarse de la responsabilidad? ¿O debe probar además caso fortuito? Entonces, la Corte Suprema ha dicho que para acreditar
basta que haya empleado el cuidado al que ha sido obligado al contrato, es decir, que pruebe su ausencia de culpa, o sea, tiene que demostrar la ausencia de culpa. O para algunos autores, estiman que la imputabilidad cesa cuando el incumplimiento o la demora de la obligación es resultado de una causa extraña al deudor, sea por fuerza mayor o caso fortuito, ¿ya? Entonces, la ausencia de culpa no es tan generalmente aceptada en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque basta si faltó la debida diligencia o además hay que probar la fuerza mayor o caso fortuito. La Corte Suprema dice que basta acreditar que el empleado tiene que emplearse el cuidado necesario que se obliga al contrato, o sea, debe demostrar la ausencia de culpa, y para algunos autores cesa cuando hay incumplimiento o demora del deudor, o sea, cuando haya un caso, una fuerza mayor o caso fortuito, ¿ya? No olvidarse de esos aspectos, lo pueden investigar o lo pueden escuchar con más calma. 3. El estado de necesidad. Es el caso en que el deudor, pudiendo cumplir, no lo hace por evitar un mal mayor. Ah, mira qué interesante. La doctrina en este punto no es unánime en cuanto a aceptarlo como una causal de exención. Dicen varios autores que es necesario que se configure fuerza mayor para liberarse de la responsabilidad. Para que haya un estado de necesidad, tiene que haber fuerza mayor para que haya una liberación de responsabilidades, desechando de alguna manera, en este caso, el estado de necesidad. Porque ya no estaríamos hablando de este tema, sino estaríamos hablando de una fuerza mayor. Y la tendencia moderna es que el estado de necesidad, legitima el hecho y libera al deudor de la responsabilidad. Entonces ahí tenemos una disparidad de tendencias en cuanto a la doctrina. ¿Ya? O sea, algunos autores dicen que tienen que demostrarlo a través de la fuerza mayor, y otros que el estado de necesidad lo legitiman y se puede hacer a través de esta para la liberación de responsabilidades. 4. Hecho culpa del acreedor. Esta no está regulada de manera orgánica en el código, pero el código, a su vez, se refiere a ella en varias disposiciones para exonerar la responsabilidad del deudor. O sea, esta no está regulada de manera orgánica en el Código Civil, no lo trata de manera uniforme, pero sí hay varias disposiciones del Código Civil que hablan de este tema. Si quieren, les pueden echar un vistazo. Artículos 1548, 1680 y 1827 del Código Civil, que generalmente liberan al deudor de la responsabilidad de conservar la cosa debida, y el acreedor se constituye en mora de recibirlo. ¿Ya? Eso es por hecho culpa del acreedor. No está uniforme en el Código Civil, pero en varias normas lo refiere. Y ya señalé cuáles son para su mayor estudio, si lo quieren echar un vistazo. Y la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión es una doctrina jurídica que sostiene que el juez puede intervenir en la ejecución de la obligación, con el efecto de atenuar sus efectos, atenuarlas, bajarle su gravedad, cuando a consecuencia de acontecimientos imprevisibles para las partes al momento de contratar, sean ajenas a su voluntad. Cuando se contrata este acto contrato, ocurran acontecimientos imprevisibles ajenas a la voluntad. Y la ejecución de esa obligación se hace más difícil o más onerosa. ¿Ya? Ahí hablamos de la teoría de la imprevisión. ¿Cuáles son esos elementos? 1. Que se trata de un contrato de tracto sucesivo, o por lo menos de una ejecución diferida. ¿Ya? O sea, que no se haga de manera inmediata, sino que se haga a través de plazos, que se estipulan a través de plazos. 2. Que por circunstancias sobrevinientes, ajenas a las partes o no previstas, se produzca un desequilibrio patrimonial en las prestaciones, que por ejemplo un hecho fortuito, por ejemplo un terremoto, o la muerte del deudor provoque un detrimento en las prestaciones. Estoy dando ejemplos. Y que los hombres que lo producen sean tan extraordinarios y graves que si las partes lo hubieran tenido a la vista al momento de contratar, no lo habrían contratado. O hubieran tenido las condiciones diferentes. O sea que en caso de que hubiera un hecho, o sea que en el caso de ese hecho hubiera sido grave o extraordinario y no lo previeron al momento de contratar, se hubiera hecho en condiciones diferentes. En cuanto a la teoría de la
de la imprevisión en Chile, este sistema no tiene cabida. ¿Por qué? Porque en el artículo 1545 del Código Civil señala cabalmente este punto, pero hay casos puntuales que la ley lo acepta y otras que la rechazan. O sea, la regla general, esta no tiene cabida, la teoría de la imprevisión, por el artículo 1545, pero ahí pero la ley señala casos que puede mencionar la teoría de la imprevisión y que después la califica al momento derecho. Por ejemplo, en el Código Civil, artículo 2003, regla 2, contratos para la construcción de edificios y que por circunstancias desconocidas se ocasionen costos que no pudieran preverse. Por ejemplo, el empresario puede solicitar la autorización al dueño o al subsidio al juez que decida sobre este tema. Artículo 2180 del Código Civil, que el comodante pueda restituir o pedir la restitución de la cosa si le sobreviene, la necesidad imprevista o urgente de la cosa. Artículo 2227, que el depositante pueda solicitar que se le entregue la cosa si peligra en manos del depositario. ¿Ya? Esa la acepta. Estos son artículos que aceptan la teoría de la imprevisión. Si quieren, le pueden echar un vistazo al Código Civil. En casos que la rechazan, señala el artículo 2003, regla 1. Contrato para la construcción de edificios, el empresario no podrá pedir aumento del precio a pretexto de un aumento de precios de materiales. Y el artículo 1983 del Código Civil señala que el colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio alegando fortuitos extraordinarios, o sea, casos fortuitos extraordinarios. Pueden echarle un vistazo a esta materia en el Código Civil. Y finalmente, la mora del deudor. Cuando hablamos de la mora del deudor, 1557 del Código Civil, se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor sea constituido en mora. En mora. Esta idea también es reiterada en el 1538 del Código Civil en materia de cláusula penal. Definición de la mora. Es el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación, unido al requerimiento o la interpelación por parte del acreedor. Ya, es el concepto que tienen que manejarse respecto a la obligación. Es un retardo. No olvidarse del ejemplo de las papas. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de las papas. O también en el caso del vehículo, cuando hablamos de los ejemplos al inicio del video. Requisitos de la mora. Que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación. Se debe distinguir entre la exigibilidad, el retardo y la mora. Cuando la obligación es exigible, es cuando no está sujeta a modalidades suspensivas. Cuando hay retardo, no se cumple en la oportunidad debida. Y la mora supone el retardo imputable del deudor más allá de la interpelación hecha por el acreedor. Ya, no olvidarse de eso. Cuando el deudor retarda el incumplimiento hay que distinguir si es una exigibilidad, o sea que no esté sujeta a modalidades, cuando hay un retardo, cuando no se cumple la oportunidad debida y cuando hay una mora, o sea un retardo imputable del deudor más allá de la interpelación hecha por el acreedor. Que el retardo le sea imputable al deudor. Número 2. El retraso en el cumplimiento tiene que deberse al dolo o culpa del deudor. Artículo 1558 del Código Civil. ¿Ya? Y hay 3 formas. 1. Una interpelación de tipo contractual expresa. 2. Una interpelación contractual tácita. Y una interpelación judicial o extracontractual. Ya, no olvidarse que la interpelación es el acto en que el acreedor hace saber al deudor del retardo que causa un perjuicio. Entonces vamos a distinguirlas. Cuando hablamos de una interpelación contractual expresa, las partes han establecido un plazo en el contrato, ¿ya? Para que el deudor cumpla su obligación. Por el solo hecho de cumplirse el plazo, el deudor queda constituido en mora, salvo que la ley exija que se requiera para constituirlo en mora. 2.
una interpelación contractual tácita. La obligación, por su propia naturaleza y en la forma, como fue convenida, tiene que cumplirse en un plazo tácito para cumplirse. Valga la redundancia. Y número 3, una interpelación extracontractual. Esto está en el 1551 del Código Civil, si quieren echar un vistazo. La regla general es que para que el deudor quede constituido en mora, en materia judicial, se le debe demandar. Y se ha entendido que en cualquier gestión judicial destinada a que el acreedor haga efectivos sus derechos, es suficiente requerimiento. Y queda el deudor constituido en mora cuando se le notifica válidamente a la demanda. Ah, interesante esto. Claro. Entonces no olvidarse de la interpelación contractual expresa, cuando las partes han fijado un plazo en el contrato para que el deudor cumpla con su obligación. ¿Ya? Y por el solo hecho de cumplirse el plazo queda constituido en mora, salvo que la ley exija que se constituya en mora. Ya, ahí tenemos uno. Tenemos dos. La tácita, que por su naturaleza tiene un plazo tácito para cumplirse, y la judicial es para que el deudor quede en mora, se debe demandar. Y se tiene que destinar al acreedor, por medio de la demanda, sus derechos efectivos con el requerimiento. Y tiene que ser válidas siempre a través de una notificación judicial. Ahora vamos a hablar de la mora del acreedor. Cuando hablamos de la mora del acreedor, según algunos, esto parte desde el deudor, haya recurrido al pago por consignación. O sea, por ejemplo, la mora del acreedor es cuando el deudor se acerca a usted, quiere pagar la deuda y usted la rechaza. Y el acreedor dice, no, yo no acepto tu pago, no quiero tu plata, no me interesa. Pero señor, yo tengo la intención de pagarte. No me importa, no me interesa. Entonces, en ese caso, el deudor puede recurrir al pago por consignación, que es una vía. 2, desde la reconvención judicial. O sea, desde la reconvención judicial, o para la redundancia, de una contestación de la demanda, se puede proceder también que se puede requerir del pago a favor del deudor en contra del acreedor, para que se exija dicho pago. La doctrina más aceptada dice que basta cualquier ofrecimiento por parte del deudor, incluso en materia extrajudicial. Puede ser fuera de los tribunales y pagarla al acreedor y se extingue la obligación. ¿Ya? Para el próximo video vamos a hablar de la mora purga la mora y de la evaluación de perjuicios, que son temas también que vienen dentro de la indemnización de perjuicios, pero este es un poquito más extenso. Pero amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así, compartan, suscríbanse y denle like, porque esa es la única manera en que todas las semanas le entregue el conocimiento en derecho y ustedes tengan la información y puedan investigar un poco más, si ustedes lo desean, respecto a esta materia para un buen examen de grado o un buen examen ordinario en derecho. Así que amigos, que les vaya muy bien. Abrazo a todos, bendiciones. Chaito.